Buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de los análisis que estamos teniendo para el Mundial de Clubes. En esta ocasión vamos a estar analizando el partido entre el Fluminense y el Esperance de Túnez. El Fluminense ganó 2-0 sobre el Esperance de Túnez en un gran partido por parte del equipo brasileño, donde pudimos ver que el equipo brasileño va a ser un serio contendiente para llevarse el grupo. Faltaría enfrentarse contra el Chelsea, pero cuando se enfrenten estos dos clubes va a ser un gran partido de fútbol. Pero antes que otra cosa, vamos a comenzar con las estadísticas que nos dejó este partido. Vamos a comenzar con los remates. El Flamengo tuvo 11 remates contra 6 del Esperance de Tunis. Cuatro remates del Flamengo fueron realmente a la portería contra 2 del Esperance de Tunis. La posesión fue la balanza muy del lado, la balanza estuvo muy del lado del Flamengo con un 69% de posesión del balón contra un 31% de posesión del balón del Esperanza de Tunis. La precisión en los pases fue del 91% para el Flamengo, quien hizo 701 pases, y 79% para el Esperance de Tunis, quienes realizaron 317 pases efectivamente. Y más que nada, cabe destacar que el día de hoy el jugador que se llevó el partido, que fue el MVP y se vio después de haber hecho una asistencia y marcado un gol, fue Luis Araujo. Luis Araujo termina con una anotación sublime el partido que le da la victoria al cuadro dirigido por Felipe Luis, quien ayudó enormemente al Flamengo para obtener ese marcador. Pero vamos a analizar, vamos a revisar cómo jugó el Flamengo y cómo jugó el Esperance Tunis. Muy bien, la alineación del Flamengo fue la siguiente, así fue como inició Felipe Luis este partido, su primer partido en el Mundial de Clubes. Bien. Felipe Luis alineó de la siguiente manera, con Agustín Rossi en la portería, de centrales Guillermo Varela y Leonardo Rech Ortiz, de laterales en la banda izquierda jugó Ayrton Lucas y del lado derecho Leo Pereira. En medio jugaron Eric Pulgar y Jorginho. Cabe destacar que Jorginho hizo un gran partido de fútbol. Jorginho, al estar aquí en la contención, tuvo muchísima salida con el balón, apoyaba justamente a Guillermo Varela y a Leandro Ortiz a tener el balón y poder ir hacia adelante. También Jorginho se vio involucrado en uno de los goles, que fue en el segundo gol, donde metió un pase filtrado hacia Luis Araujo, quien después de recibir gira y con su pierna izquierda, que está muy educada, la puso en el ángulo inferior derecho del portero, que fue imposible que el portero la pudiera alcanzar. Y más adelante jugó Georgian de Arrascaeta, quien marcó el primer tanto del Flamengo en una sublime jugada también, donde mandan un pase largo, me parece que de Jorginho hacia Luis Araujo, quien recibe, manda el centro y de Arrascaeta marca el gol. Arriba, Luis Araujo, el MVP del partido, este jugador que tuvo un gran partido contra el Esperance de Tunis. Sin duda fue una pieza fundamental en el planteamiento táctico de Felipe Luis para hacerle daño al Esperance de Tunis, ya que Luis Araujo inició jugando por banda izquierda, pero su participación más notoria fue cuando cambiaba hacia banda derecha. Allí lo buscaban todos sus compañeros, ya sea de Arrascaeta, Jorginho o Eric Pulgar, para poder conectar y hacer jugadas, triangulaciones que pudieran servir al equipo del Fluminense para hacerle el más daño posible al Esperance de Tunis. Y arriba jugó Pedro. Pedro no tuvo un gran partido de fútbol, eso sí, intentó colaborar para poder ampliar la ventaja, pero el tiempo no jugó a su favor y Felipe Luis optó por hacer el cambio y sacar a Pedro.
Este fue el planteamiento táctico, un 4-2-3-1 marcado, en donde el medio campo, aquí la fortaleza del Flamengo en este primer partido fue su medio campo. El que quedó de ver un poquito fue Eric Pulgar, por ahí falló unos dos, tres pases que le dieron alguna esperanza, ahora sí que a la Esperanza de Tunis para poder alcanzarlos en el marcador, pero nada que preocuparse y si Eric Pulgar o Felipe Luis hablan con él, tal vez se pueda reponer en los siguientes partidos. Más que nada cuando se vayan a enfrentar al Chelsea, porque ese sí va a ser un encuentro muy complicado y ahí sí el Flamengo tendrá que tener posesiones más largas y fallar la menor cantidad de pases posibles en medio campo, porque el Chelsea sí juega con mucha rapidez y con uno o dos pases que tenga hacia el frente, va a intentar saltar las líneas y meter balones, ya sea en medio de alguno de los dos centrales y un lateral, o en medio de los dos centrales. Así que el Flamengo tendrá que tener mucho cuidado en cómo va a manejar su medio campo y más que nada la precisión en sus pases. Si no quiere verse muy afectado cuando se enfrente al Chelsea y corregir un poquito por si es que siguen avanzando. Y del otro lado tenemos la alineación presentada por el Esperance de Tunis, quienes alinearon de la siguiente manera, jugaron con un 4-2-3-1 y el portero fue Behir Ben Siak. eh, Sus centrales fueron Yacine Meriat y Mohamed Hamid Togay. De los laterales, en la parte derecha tuvimos a Mohamed Ben Ali y del lado izquierdo a Amin Ben Amin Ben. En la contención jugó Ouche Ogbelu y Camil Yenichi. Arriba como media punta, Chiev Yevali y su extremo derecho fue Yansase y del lado izquierdo, Joseph Belaili. Yo- Joseph Belaili fue un jugador muy importante en este juego contra el Fluminense. Con Belaili pudimos ver que el Esperance de Tunis ahora sí que colocó todas sus esperanzas para que pudiera hacer algo y acortar la distancia en el marcador, ya sea antes empatar o poder descontar para que el Esperance de Tunis no se fuera en blanco para esperar los siguientes partidos. Belaini sinceramente tiene un gran despliegue físico, técnica, agilidad y regate, lo que lo hace un jugador bastante peligroso por el costado de la izquierda y con quien el Esperance de Tunis se va a intentar recargar, se intentó recargar ahorita en el partido que pasó contra el Flamengo, pero imagino que se va a seguir intentando recargar sobre esa banda para hacer más daño en los siguientes partidos, ya sea contra el Chelsea, contra el LAFC, para poder aspirar a pasar a la siguiente ronda, que serían los octavos de final. Y arriba tuvimos a Rodrigo Rodríguez, quien no tuvo un partido, no se vio en el partido como lo fue Belaini, que Belaini era quien se estaba echando el equipo al hombro e intentando empujar para que le dieran más balones y lo estábamos viendo y lo logró, ya sea que los medios le entregaran un balón casi una papaya, como diría el doctor García, le entregaran un balón en feas condiciones, él te lo convertía en un balón de fútbol. Y su gran manejo y habilidad eh, hacen que sea ahorita elegido como el mejor jugador del Esperance de Tunis, quien quería no perder contra el Flamengo. Pero bueno, el Flamengo tiene un gran equipo de fútbol y se esperaba justamente ver al Flamengo cómo podía presentarse en su primer encuentro. Tal vez al inicio el Flamengo no tuvo esa hegemonía en todo el partido, porque sí hubo transiciones. En el 1-0 se veía que el Esperance de Tunis podía igualarlos, pero cuando cae el segundo gol, ahí sí el Flamengo despliega un buen fútbol,
Jorginho más que nada es el cerebro, quien le da la pauta, por quien pasa el balón, es el jefe del medio campo y el líder del equipo brasileño, es quien ordena el medio campo, quien ordena la defensa y reparte juego para que los delanteros tengan la oportunidad de hacer todo el daño posible. Y lo vimos con Luis Araujo, que no, que no, que no va a desperdiciar alguna oportunidad, ya sea para hacer alguna asistencia o hacer algún gol. Y pues este es el análisis de lo que fue el partido entre el Flamengo y el Esperance y Tunis. Hasta aquí llega la jornada del día de hoy y vamos a esperar cómo vienen los partidos del día de mañana, que también vamos a estarlos analizando para ver cómo está jugando cada uno de los clubes y qué es lo que podemos aprender de este Mundial de Clubes, ya sea de los equipos europeos, de los equipos americanos, de los equipos asiáticos, africanos o de Oceanía para tener un concepto de cómo se juegan, cómo se juega el fútbol y cómo se interpreta el fútbol en distintas regiones del planeta. Pero sin más por el momento, llegamos hasta el final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte y nos vemos en otra edición más de AR Anécdotas del Deporte, analizando lo que son los equipos del Mundial de Clubes. También más adelante presentaremos las estadísticas de quiénes son los máximos goleadores, los máximos asistentes y cómo se está moviendo la tabla de posiciones. Así que nos vemos en otro video.